Bien, vamos a empezar. En este ejercicio pide análisis completo, ¿ya? Y en el tema de análisis completo ya te pide lo que es puntos críticos, bueno, los primeros puntos críticos, después intervalos, los de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, concavidades. Recuerden que hay dos tipos, ¿no? Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y lo último es los puntos de inflexión, ¿no? Y ya, bueno, también hacer la verificación si es o no un punto de inflexión. Y con todos esos datos obtenidos podemos hacer una gráfica, ¿ya? Ese es más o menos el objetivo. Bien, entonces, en este caso tenemos la función f de x que es igual a x al cubo menos 3x y nos piden análisis completo. Primeramente vamos a obtener lo que es tus famosos puntos críticos, ¿ya? Bien, así que notemos eso. Puntos críticos. Ahora, ¿y qué es un punto crítico? Por así decirlo, para no hacerlo muy largo, un punto crítico es un punto importante, ¿ya? Ahora, ¿y cómo lo obtenemos? Lo obtenemos de la siguiente manera. Vamos a encontrar la primera derivada de la función y esa derivada la tenemos que igualar a cero. Sí, tenemos que derivar. Bien, y esto es ya con fórmulas que más o menos hemos visto, pero vamos a anotar por aquí el formulario. Vamos a anotar las fórmulas que vamos a ocupar. Así que aquí anotemos formulario. En el formulario vamos a anotar las fórmulas que vamos a ocupar. En este caso, serían las siguientes. Si tenés y igual a x a la n, donde su y' es n por x, n menos 1. ¿Ya? Ahora, la otra fórmula que vamos a ocupar es esta. Si tenés y igual a x, donde su y' es 1. Un dato adicional es que esta fórmula tiene una variante, por así decirlo. ¿Y cuál es su variante? Si tenés y igual a k por x. Si no lo vieron con K, lo vieron con C. El significado sigue siendo el mismo, es una constante. O sea, ¿qué pasa cuando una constante, bueno, en este caso, un número multiplica X? Sigue siendo más o menos la misma idea. Su Y' va a ser K por la derivada de X, sigue siendo 1, y la constante permanece, ya que derivamos en base a la variable. Entonces, la derivada de X es 1, y cuando la constante acompaña a la variable, se mantiene. Y su Y' sería K por 1, en este caso sería K. ¿Ya? Bien, vamos a ocupar estas formulitas para resolver esta primera parte. Cuando te dice hallar los primeros, bueno, puntos críticos, ¿ya? Que serían los primeros puntos críticos. En este caso, f' de x va a ser igual a... Ahora recordemos que derivamos por término. Como sé que es un término porque está separado por un signo. Entonces, analizamos esto por separado y esto por separado. Ahora vamos a hacerlo pasito a pasito. Este x al cubo se parece a esta formulita de acá, donde 3 sería n y esta x sería esta x. Y su y' sería 3 por x elevado a 3 menos 1. Hacemos estas operaciones para simplificar la expresión. Esto sería 3 por 3 menos 1, 2. Entonces sería 3x al cuadrado. Repetamos el signo, en este caso es negativo. La derivada de x ya sería esta formulita de acá. A ver, para hacerlo un poquito más paso por paso, lo hacemos aquí, ¿ya? 3x y para derivar esta partecita ocuparíamos esta formulita de acá. Pero esta formulita es esta formulita, porque esta tiene, para hacerlo más exacto, ¿no? Recordemos que aquí ya te indica qué pasa con la constante. Bueno, aquí más o menos igual, pero aquí está más explicado, ¿ya? La constante permanece cuando acompaña a la variable. En este caso, la derivada de x, 1. Y 1 por 3 va a ser 3. Entonces, la derivada de menos 3x va a ser menos 3, ¿ya? Y lo podemos hacer directamente. En este caso, f' de x va a ser igual a la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado menos la derivada de x 1 y 1 por menos 3 menos 3. ¿Ya? A ver. Ahora, recordemos que tenemos que igualar a 0, ¿ya? Encontrar la primera derivada y luego sigue igualar a 0. Ya. En este punto de igualar a 0 es de la siguiente manera. Entonces,
te dice que la derivada la tenés que igualar a cero. Y esto lo hacemos bueno, de la siguiente forma, ¿no? Entonces sería 3x al cuadrado menos 3 igual a cero, ¿ya? Y aquí tenemos que encontrar el valor de x. Esto lo podemos encontrar de dos maneras o de dos formas. En ambos casos se llega al mismo resultado. Así que vamos a ver eso, ¿ya? O tal vez hay una tercera, pero no lo alarguemos tanto, ¿no? Pero vamos a ver. Esto lo podemos hacer así. Esto sería 3x al cuadrado. Está con negativo, pasa con positivo, pasa con su opuesto, ¿no? Si está multiplicando, pasaría a dividir y te queda x al cuadrado igual a 3 sobre 3. Y 3 sobre 3 sería 1. Entonces esto sería x al cuadrado igual a 1, ¿ya? Ahora, vamos a aplicar un artificio matemático. Y bueno, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo sería esto? Vamos a aplicar una raíz a ambos lados de la igualdad, ¿ya? Esto es válido, por así decirlo, siempre y cuando mantengamos la igualdad. O sea, si lo aplico a un lado, tengo que poder aplicarlo al otro lado. Primer miembro y segundo miembro de la igualdad, ¿ya? Por así decirlo, este se va con este y te queda. Aquí esta parecita es importante, x es igual a más menos la raíz de 1, ¿ya? Cuando es una raíz par, ¿cómo sabemos que es par? Porque es divisible entre 2, ¿no? Por ejemplo, números pares sería el 2, el 4, el 8, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea, ¿ya? Es divisible entre 2 y su resto es 0. Ahora, cuando es una raíz par, conlleva dos resultados. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. En este caso sería x igual a más 1 y x igual a menos 1. Y ya tenés los dos valores. Ahora, pero este método, bueno, pero esto lo podemos hacer de otra manera igualmente, ¿ya? ¿Qué sería esta forma? A ver, por ejemplo, aquí tenemos 3x cuadrado menos 3 igual a 0. Tal vez sea un poquito más largo, pero podríamos factorizar el 3, ¿no ves? Con un factor común, porque el 3 se repite en los dos términos. Y esto sería 3 por x cuadrado menos 1 igual a 0. Ahora, si yo multiplico 3 por x cuadrado, me da 3x cuadrado. Si yo multiplico 3 por menos 1, me da menos 3. Entonces, esta expresión es esta expresión, solo que esta está factorizada. Ahora, este 3 que está multiplicando yo lo puedo pasar a dividir y te quedaría x al cuadrado menos 1 igual a 0 sobre 3. ¿Ya? 0 sobre 3 sigue siendo 0. Y esto te queda x cuadrado menos 1 igual a 0. Aquí podemos aplicar el caso 4, diferencia de cuadrados. En este caso tenemos, sería esta forma, aquí se los anoto por si acaso. Y tenés a cuadrado menos b cuadrado. Esto es a menos b por a más b. ¿Listo? Y teniendo esa idea, ¿no? O sea, x cuadrado menos 1 sería así. X cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado sigue siendo 1, así que esta expresión sigue siendo la misma, por así decirlo. Esto sería x menos 1 y x más 1, ¿ya? Agarramos la base de a sería x, la de b sería 1, x menos 1 por x más 1. Entonces esto sería x menos 1 por x más 1 igual a 0. Aquí aplicamos un teorema, se llama el teorema del factor nulo. La idea es esta. Si tenés una multiplicación, cada factor, ¿qué es un factor? Algo que está multiplicando. Entonces, cada factor se iguala a 0. Y esto sería x menos 1 igual a 0. Y por este lado, x más 1 igual a 0. Y tenemos x igual a 1. Y por este lado tenemos x igual a menos 1. Resaltamos o indicamos que este es nuestro resultado. En este caso, nuestro valor para los puntos críticos. Llegamos al mismo resultado, ¿no? X más 1, x menos 1. X más 1, x menos 1. ¿Ya? Si lo hacemos de una o de otra forma, tendríamos que llegar al mismo resultado. Y continuando entonces, ya hicimos el tema de la factorización y encontramos estos dos valores. X igual a 1 y x igual a menos 1. Lo que sigue a continuación se le llama valor funcional. ¿Y qué significa eso? Encontrar el valor de la función.
¿Ya? Eso significa. Bien, vamos a continuar entonces, vamos a hacer ahora lo que es el valor funcional. Y bueno, ¿y qué significa valor funcional? Significa el valor de la función, ¿ya? Esa es la idea, el valor de la función. En este caso, ¿con cuál reemplazamos, no? Con esto, con los valores, uno y menos uno. Ahora, y como te dice valor funcional, lo reemplazamos en la función. ¿Y cuál es la función? La pregunta, ¿ya? A ver, vamos a ver. Y esto sería de la siguiente manera. Sería lo mismo que los intervalos, ¿no? ¿O no? Mm, bueno, en los intervalos los reemplazamos en la primera derivada. En el valor funcional, reemplazamos en la función, por así decirlo. ¿Ya? Ah, ya, ya, ¿Listo? ya. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Por eso, valor funcional es reemplazar en la función. Esto sería así. Si x es igual a 1, entonces este símbolo es un igual con una flechita. Significa entonces. Entonces pasa esto, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, si x es igual a 1, entonces la función, la del principio, sería x al cubo menos 3 por x y nos da un valor. Y luego decimos, si x es igual a menos 1, entonces la función f de x es igual a x al cubo menos 3x igual a un valor. ¿Ya? Bueno, esto es netamente calculadora. Bien, vamos a hacerlo ordenadito, por así decirlo. ¿Ya? La idea es que siempre cuando ocupen una calculadora, tienen que mantener el orden. Ya esta es la idea. O sea, ocupar paréntesis. Hacemos, ¿no? Ocupar paréntesis. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo sería. Primeramente vamos a abrir un paréntesis. ¿Y cómo abrimos un paréntesis? Con este botoncito acá. ¿Ya? Abrimos un paréntesis y decimos el valor de x, ¿cuánto es? 1. Abrimos paréntesis, anotamos 1 y cerramos paréntesis. ¿Ya? Cerramos paréntesis con este botoncito de acá. Y este valor está elevado al cubo. Para elevado al cubo vamos a botonar este botoncito de acá, que es como una X y aquí hay un cuadrito blanco, ¿no? Y te proporciona para anotar el valor que crees que es exponencial. En este caso sería 3. Tenés entonces X al cubo. Repetamos el signo, en este caso es negativo. En esta partecita estás arriba, si querés bajar abajito, por así decirlo, te mueves con estas flechitas que están acá, te mueves a la derecha y anotas menos 3 por el valor de x. En este caso sería 3, paréntesis, el valor de x es 1 y cerramos paréntesis. Sería 3 por x, ¿no? Y eso te da menos 2. Entonces aquí sería 1, 1 y 1. 1 al cubo menos 3 por 1. Entonces sale menos 2. Hacemos el mismo procedimiento con menos 1. ¿Ya? Esto sería más o menos. Ya tenemos la respuesta, nos movemos con la flechita y ya me vuelve al ejercicio, ¿no? Y ahora voy donde estaba el valor de x y en vez del valor de x anoto el nuevo valor, que sería menos 1. Ahí está, menos 1 y luego menos 1. ¿Listo? Y eso te da 2, ¿no? En este caso 2 positivo. Y ya tenemos los valores funcionales. Aquí vale mencionar lo siguiente. Siempre es bueno intentar, bueno, podemos hacerlo paso por paso, por así decirlo. ¿Cómo sería hacerlo paso por paso? Para que tengan una idea. Sería 1 al cubo menos 3 por 1. Bien, primero el exponente. Aquí tenemos una resta, ¿no? Entonces, primeramente multiplicamos y luego, bueno, primeramente multiplicamos, igualmente desarrollamos este exponente y de ahí la diferencia, ¿no? 1 al cubo, 1, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, ¿no? En este caso, una multiplicación y una resta. Primero la multiplicación. 3 por 1 sigue siendo 3, pero recordemos que es negativa, ¿no? Sería 1 menos 3. Esta diferencia te da menos 2, ¿no ves? Ahora,
En el otro caso, sería más o menos la misma idea. Sería menos 1 al cubo menos 3 por menos 1. Menos 1 al cubo. Cuando la base es negativa, en este caso es menos 1, y el exponente es impar, sale menos 1. Menos por menos, bueno, o sale negativo, ¿no? Menos por menos más, y esto sería 3. Aquí se sobreentiende el positivo, más por menos, así que sería menos 1 más 3. Esto nos da 2 positivos, y este 2 es este 2. O sea, todos estos procesos, la calculadora los hace, ¿no? Y ya nos da directamente el resultado. Ahora, esto te genera un par ordenado, y este par ordenado es el siguiente. Es el valor de x, coma el valor de y. ¿Cuánto vale x? Vale 1. Y esto vale menos 2. Esto vale menos 1 y esto vale 2. Ahora, y estos pares ordenados son los que nosotros vamos a graficar en la gráfica. En este caso, 1, menos 2 y menos 1,2. Una consulta, esto es lo que usted ahorita ha hecho, el valor funcional es netamente para graficarlo, digamos, estos valores que Ujú, sacó. exacto. O sea, no tiene nada que ver, disculpe de nuevo, con lo que es intervalos, ¿no? Pero Mm. es que los intervalos te van a indicar si esta es una función, bueno, te indican si la función crece o decrece. Pero más o menos, o sea, en bosquejo, a ver, imaginen que esta es la gráfica, 1 menos 2, digamos que de aquí el 1, aquí está el menos 2, el punto es este, donde choca, ¿no? Y aquí está menos 1, 2, menos 1 por aquí, 2 por acá, así, ¿no? Ahora, los intervalos te van a decir de qué punto a qué punto, bueno, va a crecer. Por ejemplo, un intervalo va a ser hasta menos 1, perdón, y luego hasta 1, por así decirlo. Primero va a crecer la función, luego ¿qué va a hacer? Va a decrecer, o luego va a crecer. Eso te indica los intervalos. O sea, si la función crece, decrece o vuelve a crecer. Ya, esa es la idea. Y también con eso se determinan también lo que es los máximos y mínimos, ¿ya? Bueno, primero hagamos los intervalos. Entonces continuamos con el tema de los intervalos, ¿ya? Eh, para que quede a la par con esto. Intervalos, ¿ya? Y en los intervalos ocupamos la primer derivada. En este caso sería esta de acá. Bien, veamos entonces. Eh, si quieren la anotamos. Vamos a ocupar esta y'. Y' es igual a 3x cuadrado menos 3. Esta partecita. Recuerden que y está en función de x. O sea, si tenés y, es lo mismo tener f de x. Tenés f de x, es lo mismo tener y. Es que hay veces que ocupan la y o ocupan la f de x, ¿no? O sea, significa lo mismo. ¿Listo? Ahora, este análisis de los intervalos se hace de la siguiente manera. Les voy a hacer una pequeña grafiquita aquí para que más o menos nos entendamos, por así decirlo. Pero vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña línea horizontal, marcamos el 0 como el centro, y vamos a marcar estos dos valores. En este caso es 1 y menos 1, ¿ya? 1 y menos 1, ¿ya? Estos van a ser, por así decirlo, nuestros valores a analizar. ¿Bien? Entonces, esto va a generar tres intervalos. ¿Y por qué decimos que genera tres intervalos? Es como si fuera un pancito, ¿ya? Imaginemos que este pancito lo queremos dividir para tres personas. Entonces vamos a dividirlo para tres personas. Ahora, este pedacito le pertenece a tu mamá, este a tu hermana y este es tuyo. Esa es la idea, ¿no? O sea, si esto, por así decirlo, lo partimos en tres pedacitos, podemos decir que son tres secciones. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1 sería la primera sección. Luego, desde menos 1 hasta 1 sería la segunda sección. Y luego de 1 a más infinito sería nuestra tercera sección. ¿Ya? Ahora, ¿y cómo eso lo vamos a representar? Lo representamos de la siguiente manera. Decimos entonces, desde menos infinito, menor que x, menor que menos 1. Luego sería
Desde menos uno menor que x menor que uno. Luego desde uno menor que x menor a más infinito. Esto sí tiene que ser menor para que, podemos decir, para que tenga sentido, por así decirlo. ¿Por qué? Porque menos uno es mayor a un número, por ejemplo cero, y cero es mayor que un número muy muy chiquito. Tiene sentido. Entonces, uno es mayor que cero, digamos, porque este sería el 0 el valor que está entre estos dos intervalos, o por ejemplo 0,5 o menos 0,5, ¿no? Es la idea, ¿no? Eso es verdad. Lo mismo por acá. Uno es menor que un número 2, pero 2 a la vez es menor que un número muy grande. Más o menos esa es la idea. Coma, coma, coma. Y esto decimos entonces, entonces y entonces. Ahora, el tema de los intervalos se analiza en la primera derivada. Por lo tanto, tenemos que reemplazar en la primera derivada. Así que decimos que tenemos que reemplazar en la primera derivada. Bien. ¿Y cuál sería nuestra primera derivada? Pues esta que está aquí. Esta que está acá, ¿no? Entonces esto sería f' del valor de x, f' del valor de x y f' del valor de x. No tengo mucho campito. Esto lo vamos a anotar en esta sección de aquí, ¿ya? Es que esto va a ser un poquito más largo. Lo que estaba en esta sección lo copiamos aquí, ¿ya? Entonces, intervalo, ocupamos la primera derivada. ¿Y cuál es la primera derivada? Esta es la primera derivada. Entonces, el primer intervalo, recuerden que va a ser desde menos infinito hasta el primer punto crítico. Recuerden que siempre se anotan los valores más chiquitos a la izquierda, los más grandes a la derecha, ¿no? O sea, para que esté en orden. ¿Listo? Desde menos infinito hasta menos uno. Siempre es de izquierda a derecha. Desde menos infinito hasta menos uno. Desde menos infinito hasta menos uno. Miren. Y luego desde menos uno hasta uno. Desde menos uno hasta uno. Y el último es de uno a más infinito. De uno a más infinito. De uno a más infinito. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué valores puedo dar? Puedo dar cualquier valor que esté dentro de este intervalo, o de este, o de este, ¿ya? Por ejemplo, un valor que esté desde menos infinito hasta menos uno podría ser menos 2. Menos 2. Ujú. Un valor desde menos uno hasta uno podría ser el cero. Un valor de uno a más infinito podría ser el 2, pero ahora el 2 positivo, ¿ya? Y reemplazamos eso. En este caso aquí sería, bueno, aquí sería menos 2 y 2. No, perdón, menos 2, 0 y 2, ¿ya? ¿Listo? Esta partecita lo estamos recopilando aquí. Es que va a ser un poquito largo. Pero vamos a ver, esto sería f' del valor, f' del valor y f' del valor, ¿ya? En este caso, bien, y una vez ocupamos esto, ya podemos borrarlo. Necesitábamos bueno, lo necesitábamos para saber el tema de los intervalos y qué valores puedo dar, ¿no? Otro dato adicional es que esto siempre tiene que ser menor, ¿ya? O sea, siempre tiene que ser desde menos infinito menor que x menor que menos uno, ¿ya? Para que esto funcione, por así decirlo. Te dice que menos infinito es menor que x. Y bueno, ¿y qué significa infinito? Infinito es un número muy, bueno, en este caso muy chiquito, ¿ya? Y esto es menor que un valor que sea x. Y esto a su vez es menor que menos uno. A ver, reemplazamos un valor para que tengan la idea. Menos infinito, un valor muy chiquito, es menor que cero. ¿Ya? Esto es verdad, pero cero a su vez es menor que menos uno. Ya siempre se tiene que cumplir esa, por así decirlo, condición. Entonces siempre esto tiene que ser menor, si lo analizamos así en tema de intervalos, ¿no? Y bueno, otra idea, menos infinito, menor que menos 2. Esto, menos infinito, recuerda que infinito es un número muy, muy chiquito. A ver, pongámosle uno. Menos 1000. Menos 1000 es menor que menos 2. Pues sí, es una idea. Es mejor deber 2 bolivianos a deber 1000 bolivianos. ¿Ya? Esa es la idea. Y es mejor deber un boliviano a deber 2 bolivianos. ¿Ya? Entonces esto tiene que ser menor. Ya, con esa idea en mente, entonces vamos a continuar. Recuerden que esto lo estábamos copiando acá y los valores que estamos ocupando son menos 2, 0 y 2.
¿ya? Este marcador es medio manchoso, pero es -2, 0 y 2. Y como te dice primer derivada, ocupamos la primera derivada. La había anotado por acá, pero no me alcanza el campito. Así que ocupemos la que está quechito, ¿no? Que sería la misma. Este sería f' del valor. Ah, pues ya noté eso, ¿no? Perdón, perdón. Esto sería 3 por x al cuadrado menos 3. X sería lo mismo, ¿no? 3 por x al cuadrado menos 3. 3 por x al cuadrado menos 3. ¿Ya? Anotamos igual, igual, igual. Y aquí anotamos el valor. En este caso es -2. ¿Ya? -2, 0 y 2. ¿Listo? -2, 0 y 2. Entonces, esos son los valores que vamos a reemplazar. Esto lo podemos hacer con calculadora. De la misma manera, anotamos 3 paréntesis, -2, cerramos paréntesis al cuadrado. Ah, aquí esta parte es nueva. Pueden anotar al cuadrado con esto, o sea, anotar esto y anotar el cuadrado. O la otra opción es directamente anotar al cuadrado. ¿Mm? De las dos formas se llega. Una es más larga, otra más cortita, ¿no? Pero igual se llega, ¿no? 3x, ¿verdad? 3x al cuadrado menos 3. Esto es 9 positivo, ¿ya? Siempre cuando ocupen el tema en la calculadora, reemplazando valores y todo lo demás, el tema de los paréntesis es muy importante, porque la calculadora directamente es un sistema, por así decirlo. Bueno, es un sistema, ¿no? Insertas los datos y te da un resultado. Ahora, tenés que insertarlos bien para que te dé un resultado bien. Ya esa es la idea. Porque si insertas el resultado, bueno, insertas un ejercicio mal, por así decirlo, te va a dar o si no ocupas un paréntesis o algo, te va a dar otro resultado. ¿Ya? Y esto sería entonces 9, aquí sería -3 y aquí sería 9. ¿Ya? Les hago un ejemplo de esto. Recuerden que esto sería 3 por -2 al cuadrado menos 3. ¿Ya? De acuerdo a la jerarquía de operaciones, primero es el exponente, después se multiplica. 3 por -2 al cuadrado es tener -2 al cuadrado, -2 por -2. Esta base se repite dos veces, menos por menos más y 2 por 2 es 4. Entonces -2 al cuadrado, 4 menos 3. ¿Ya? Si tienes una multiplicación y una resta, primero la multiplicación, después se resta. 4 por 3, 12. 12 menos 3, esta diferencia te da 9. Entonces, este 9 es este 9. ¿No ves? Pero esto ya es haciéndolo paso por paso. En cambio, la calculadora te lo está resuelto, por así decirlo. Siempre y cuando los valores, bueno, insertemos bien el ejercicio o el ejemplo, ¿no? No sería mejor el ejercicio. Ahora, 0 al cuadrado, 0, 0 por 3, 0 y directamente menos 3, ¿no? Ahora, 2 al cuadrado, en este caso sería 2 por 2, 4. 4 positivo, 4 por 3, 12, 12 menos 3, 9, ¿ya? Esa es más o menos la idea. Voy a borrar esta partecita que está acá, ¿ya? Ahora, otro dato, cuando analizamos intervalos, cuando analizamos intervalos, analizamos los signos, ¿ya? Un signo positivo significa que la función va a crecer. Un signo negativo significa que la función va a decrecer. Crecer significa hacia arriba, decrecer significa hacia abajo. Y recordemos que una gráfica se lee de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha crece, de izquierda a derecha decrece, ¿ya? Entonces, aquí no está anotado, entonces se sobreentiende que este signo es positivo. Aquí igualmente, este es negativo, aquí sí está anotado. Decimos entonces que esto lo hacemos con este color, coma, entonces, y por este lado, coma, entonces. Si es positivo, para arriba. Si es negativo, para abajo. Entonces la función crece. La función decrece. Y de vuelta la función vuelve a crecer. Después de los intervalos tenemos que hacer lo que es máximos y mínimos. Ahora vamos a hacer
el tema de máximos y mínimos, ¿ya? Así que por aquí vamos a anotar máximos y mínimos, ¿ya? Bien, máximos y mínimos. Es la misma idea. Vamos a analizar los puntos críticos. Vamos a comenzar con el -1. Siempre se intenta empezar con el valor más chiquito primero, luego el más grande, y así, ¿ya? Ahora vamos a ver. Para x igual a -1, ¿ya? Ahora vamos a ver. Recuerden que aquí estaba 0, -1. Bien, aquí está el -1. Un valor antes de -1 estaba el -2, ¿ya? Y un valor después de 1 estaba 0. Y ya en 1 ya estaba otro intervalo, ¿no? Recuerden que estos eran los intervalos. Ahora, este -2, ¿a qué intervalo pertenece? Pertenece al intervalo de menos infinito hasta -1. Este 0 pertenece al intervalo de -1 hasta 1, ¿ya? Entonces, para x igual a 1 y anotamos. En este caso vamos a anotar esta partecita de acá. Entonces, desde menos infinito hasta -1 sería un intervalo, y ese intervalo, un representante va a ser -2. Esto es desde menos infinito, menor a x, menor a -1, ¿ya? -2. El otro intervalo va a ser desde -1 hasta 1. Desde 1, bueno, desde -1, menor a x, menor a 1, ¿ya? Ahora, y estos datos ya los tenemos. ¿Están acá? ¿No ven? Es solamente copiar. Sería f' del valor de el que dimos sale 9 positivo. Y f' del valor que dimos sale -3 negativo, ¿ya? ¿Y qué valor dimos? Primero en este intervalo dimos -2. Y en este otro intervalo dimos 0. Entonces aquí sería -2 y aquí sería 0, ¿ya? Bien, entonces, este intervalo sale positivo. Aquí lo importante es el signo, recuerden. Sería +9 y -3. Entonces con -2 sale más. Con 0 sale menos, ¿ya? Y el análisis es este. O sea, si es de más a menos, o sea, significa que la función crece y luego vuelve hacia abajo, ¿no? A decrecer. Entonces se genera un punto máximo. Entonces esto es un máximo, ¿no ve? Entonces esto sería de más a menos. Decimos entonces, si es de más a menos, decimos entonces que existe un máximo, ¿ya? Ahora tenemos que hacer el mismo análisis para el otro valor, que en este caso es 1 positivo. Entonces aquí sería para x igual a 1, ¿ya? Tengo que borrar esta parte, pero antes de borrarlo les indico que va a salir, ¿ya? Recuerden, en 1, un intervalo sería, bueno, el primer intervalo va a ser desde -1 hasta 1, o sea, este de acá, desde -1 hasta 1. El otro va a ser desde el 1 hasta el más infinito, desde el 1 hasta el más infinito. Entonces va a salir menos, salió menos, ¿no? Y después va a salir más. Eso significa que la función va hacia abajo y luego va a ir hacia arriba. Entonces se genera un punto mínimo, ¿ya? O sea, hacer más o menos la idea con esto. ¿Listo? Bien, vamos a borrar esta grafiquita para que ya hagamos el ejercicio. Entonces, para x igual a 1, decimos que el intervalo anterior era -1, menor a x, menor a 1. El intervalo posterior era desde el 1, menor a x, menor a más infinito. Y esto es lo que está acá, no estamos copiando. ¿Listo? Bien, entonces, coma y coma. F' del valor y F' del valor.
En este caso ese valor es 0 y 2. 0 y 2. Y decimos entonces, para 0, ¿cuánto nos dio? Nos dio menos 3. Menos 3. Y para 2 nos dio más 9. Más 9. Entonces esto sería negativo. Esto sería positivo. Entonces, si va hacia abajo y luego hacia arriba, se genera un punto mínimo. Entonces decimos, de menos a más, decimos entonces que existe un mínimo. Un mínimo en x igual a 1, ¿ya? Y esto se genera, bueno, esto genera, mejor dicho, un mínimo. ¿Listo? Este es el análisis que se hace con lo que es máximos y mínimos. ¿Bien? Compañero. Una consultita. No le entendí muy bien lo que hizo sobre los máximos y mínimos. ¿Será que me podría Mm, explicar un poquito, por favor? claro. A ver. Eso para x-1, ¿dónde tomó ese -2? Perdí en esa Ah, parte. Por ya. favor, No, está bien, está bien. gracias. Más o menos funciona así, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña gráfica. Ya recuerden que esto viene de menos infinito a más infinito. Marcamos el 0 como el centro y ahora vamos a marcar los valores. En este caso es menos 1 y 1, ¿ya? Menos 1 y 1. Y vamos a analizar estos dos puntos. Vamos a analizar este punto 1 y luego vamos a analizar este famoso punto 2, ya que son los puntos críticos. Ahora. Esto se genera tres intervalos, genera tres pedacitos. Y entonces, este es un pedacito, este es otro pedacito y este es otro pedacito. Esto es de menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Ahora, necesitamos dar, es como si todo esto fuera una población. O sea, son, no sé, un pueblito, ¿ya? Y necesitamos un candidato o un representante, ¿ya? Que vaya y diga, no sé, queremos luz, cosas así, ¿ya? Entonces, ¿puede ser el -2 un representante? Sí, porque está dentro de este intervalo, o sea, pertenece a este pueblito. Como también puede ser el -3, como el -4, igualmente nos va a salir el mismo signo. Porque recuerden que en el tema de máximos y mínimos y los intervalos, ¿no? Calculamos lo que son, bueno, nos enfocamos en lo que son los signos. O sea, los signos es lo importante. O sea, si es positivo, te dice para arriba, si es negativo, te dice para abajo, y al ser más y menos se genera un máximo, y al ser menos y más se genera un mínimo. Esa es más o menos la idea, ¿ya? Digamos, si empezábamos con -3 en la primera derivada, igual nos iba a salir un signo positivo. Pero vamos a ver, esto sería así. Recuerden que reemplazamos en la primera derivada, ¿ya? Esta de acá, 3x al cuadrado menos 3. Sería 3 por x, en este caso x vale -3, digamos, al cuadrado menos 3. Y eso sale más 24, pero lo importante es el signo, ¿ya? Y así, bueno, de esa manera obtuvimos el -2, ¿no? Ahora, ¿cómo obtuvimos el 0? Con el siguiente intervalo, ¿no? De -1 a 1, un representante puede ser el 0, ¿ya? Siempre y cuando no sea un punto crítico, puede ser un representante de intervalo, ¿ya? El siguiente intervalo, de 1 más infinito, un representante podría ser el 2, como también el 3 o el 4, ¿ya? Pero siempre se busca reemplazar con valores chiquitos, por así decirlo, porque son operaciones más sencillas. Si fueran valores más grandes, son operaciones un poquito más complicadas. Esa es más o menos la idea, ¿ya? De cómo, de dónde salió el -2 y el 0. ¿Listo? Voy a borrar. Voy a quedarme netamente con lo que voy a ocupar. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a analizar el tema de las concavidades, ¿ya? Para saber si son cóncavas hacia arriba o si son concavidades hacia abajo. Después vamos a analizar los puntos de inflexión. Vamos a calcular el valor funcional de ese punto de inflexión, si es que hay, ¿no? Y después vamos a analizar si es o no un punto de inflexión. Y con eso terminamos.
Bueno, y la gráfica y ya con eso terminamos este ejercicio. Lo primero que necesitamos saber es que para el tema de concavidades, mm, puntos de inflexión, necesitamos la segunda derivada. Ahora, ¿pero y qué son las concavidades? Es como una tutumita. Miren, a esto se le llama cóncava hacia abajo y esto se le llama cóncava hacia arriba. Para que quede más sencillo, cóncava hacia abajo apunta hacia abajo, cóncava hacia arriba apunta hacia arriba, ¿ya? Y listo. Lo que necesitamos es la segunda derivada. ¿Y cómo encontramos la segunda derivada? La segunda derivada la encontramos en base a la primera. ¿Y dónde está la primera? Está acá. Entonces vamos a volver a derivar. Y ahora vamos a ver. Esto sería f' de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 3. Y esto tenemos que derivar. Vamos a anotar por aquí las formulitas que vamos a ocupar. Fórmulas. En este caso son estas acá. Si tenés y igual a x a la n, donde la y' es n por x, n menos 1. Vamos a hacerlo por partes. Esta y igual a x a la n es como tenerlo 3x al cuadrado. Entonces te piden que derives esto, ¿ya? ¿Y con qué fórmula vamos a derivar? Con esta de acá. Recuerden, cuando el número está acompañado de la variable, el número se mantiene o se copia y derivamos la variable. Y ya esto nos queda, ¿no? A ver, esto nos queda de la siguiente forma. Yo sería 3 por el 2 pasa por la variable y el exponente menos 1. ¿Ya? Recuerden, cuando el número está, se mantiene. O queda multiplicando el resultado, ¿no? 3 por 2, 6, por x, 2 menos 1, 1. 6x a la 1. El 1 en el exponente se sobreentiende, así que no sería necesario anotarlo. Por lo tanto, la segunda derivada de la función, comencemos con que es 6x. ¿Ya? Ahora, recordemos que analizamos por término. ¿Cómo sé que es un término? Porque está separado por un signo. En este caso, ese signo es negativo. Entonces, mantenemos el negativo o respetamos el signo negativo. Recuerden, respetamos el signo y decimos que la fórmula que vamos a ocupar es y igual a k, donde k es un número. Si no lo vieron con k, lo vieron con c, ¿no? La derivada de un número, o si te piden derivar un número, su derivada es 0. Tomando en cuenta que analizamos por término, ¿no? Respetamos el signo. En este caso, si tenemos un numerito, podemos llamarle 3. Su y' sería 0. Entonces sería 6x menos 0, porque la derivada de 3 sería 0. Ahora aquí vale mencionar que el 3, bueno, que 0, ¿no? Que 0. La derivada de 3 es 0, entonces el 0 es la ausencia del valor. Por así decirlo, eh, podríamos decir que no se toma en cuenta. Ya es más o menos así la idea. Una idea sencillita. Imaginen, les deben 3 bolivianos. Lo hice muy abajo, ¿no? Les deben 3 bolivianos y no les pagan. Entonces, menos 3 más 0 o menos 3 menos 0 sigue siendo menos 3. Por eso te dicen que el 0 es la ausencia del valor y que el 0 no tiene signo, ¿ya? Porque menos 3 más 0, menos 3 menos 0 sigue siendo el mismo resultado. En este caso, menos 3. Ahora tenemos que pasar a resolver el tema de las concavidades, ¿ya? Vamos a comenzar con para x igual a la misma idea. Recuerden que nuestros puntos críticos, al ser como el centro, nuestros puntos críticos eran menos 1 y 1, ¿no? Estos eran los valores que teníamos que analizar. Recuerden que esto viene de menos infinito a más infinito, ¿ya? Ahora, menos 1 y 1. Vamos a intentar mantener ese orden. O sea, de izquierda a derecha, el primero en aparecer es menos 1. Y el segundo ya es 1. Entonces, para x igual a menos 1. ¿Ya? Y aquí hacemos un pequeño reemplazo. En este caso va a ser en la segunda derivada. ¿Ya?
Recuerden que las concavidades trabajan, bueno, se trabajan con la segunda derivada de la función. ¿Ya? Este menos 1 lo vamos a reemplazar en la segunda derivada. A ver, vamos a ver cómo sería. Esto sería de la siguiente manera. Decimos entonces, para x igual a 1, esto es, entonces la segunda derivada, ¿cuánto es? 6 por x. En este caso, x vale menos 1. ¿Ya? Ahora, aquí lo importante es el signo. ¿Ya? Bien, vamos a ver. 6 por menos 1, menos 6. Ahora, menos 6 es un número negativo, por lo tanto es menor a 0. ¿Ya? Decimos entonces coma, por lo tanto decimos que entonces existe o esta función es una cóncava ¿hacia dónde? ¿Ya? Aquí analizamos, para que quede un poquito más amigable, analizamos los signos a través de la ley de las caritas. ¿Ya? Ya, entonces analizamos los signos a través de la ley de las caritas. Y bueno, ¿y eso qué significa? Si es negativo, significa, bueno, si es negativo, es una carita triste, ¿ya? Y se genera una concavidad hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Porque apunta hacia abajo, ¿ya? Negativo, triste, cóncava hacia abajo. Bueno, aquí vale mencionar un tema. En el tema de máximos y mínimos, como lo hicimos, ¿no? Un intervalo anterior, un intervalo posterior, es un máximo o un mínimo, ¿no? Si primero crece y luego decrece, máximo. Y si primero decrece y luego crece, mínimo. Ahora, con la segunda derivada igual podemos calcular máximos y mínimos. Pero quería hacerlo más pasito a pasito, por así decirlo. Ahora, ¿pero por qué? Imaginen esto. O sea, el menos 1 es este valorcito de acá, ¿no? Y menos 1 genera esta concavidad. O sea, es una concavidad hacia abajo. Pero también podemos decir que en menos 1 existe un máximo. ¿Qué es lo que deducimos, no? Con el análisis de la primera derivada. Igualmente con la segunda podemos deducir que también es un máximo, ¿ya? Pero para hacerlo pasito a pasito, ¿listo? Pero igual se podría, ¿no? Se genera el máximo, ya. Ahora vámonos para x igual a 1. Y decimos para x igual a 1. Para x igual a 1. Decimos entonces que la segunda derivada en ese valor de 6 por el valor, en este caso ese valor es 1. Y 6 por 1 sería 6. Y 6 es un número positivo, por lo tanto es mayor a 0. Entonces, esta función es una cóncava ¿hacia dónde? Ahorita vamos a ver. Esta función es una, es cóncava, sería. Es cóncava pero ¿hacia dónde? Ahora, aquí analizamos lo mismo, el signo. Recuerden concavidades. Si es más, significa que es una carita feliz. Pero también podríamos decir que en ese punto hay un mínimo. Hay un mínimo, ¿ya? Ahí más o menos cómo se relaciona, ¿no? Entonces, hacia una punta hacia arriba, ¿no? Entonces una cóncava hacia arriba, ¿ya? Aquí me faltó anotarle para que sea una respuesta más completita. Entonces, la función... Entonces, la función es cóncava hacia abajo, ¿ya? Negativo hacia abajo porque apuntaba hacia abajo. Carita triste.
Positivo, carita feliz, y es una cóncava hacia arriba. También podríamos verificar que también existe un mínimo en ese punto, ¿ya? Bien, pero en este tema ya estamos hablando de las concavidades. Entonces ya determinamos la concavidad hacia arriba, bueno, perdón, hacia abajo y luego la hacia arriba. Hacia abajo en x igual a menos 1 y hacia arriba en x igual a 1, ¿ya? A ver, véanlo hasta ahí, porfa. No sé si tiene alguna preguntita en algún punto. Ya si no, nos vamos a la otra parte que sería puntos de inflexión. Y ahí ya tenemos que calcular el punto de inflexión, ¿no? Si existe y cuál es, ¿no? Recuerden que si tienen alguna consulta me dicen. Voy a borrar, voy a borrarlo todo. Y solamente nos vamos a quedar con si es o no cóncava hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Bien, entonces, solo nos quedamos con los resultados, por así decirlo. En menos 1 cóncava hacia abajo, en 1 cóncava hacia arriba. Ya. Vámonos con los puntos de inflexión. Ya estamos casi en la recta final. Puntos de inflexión con X. Ya, entonces recordemos que los puntos de inflexión, igual que las concavidades, trabajamos con la segunda derivada. ¿Y cuál es la segunda derivada? Esta aquí, ¿no? La segunda derivada es 6x. Entonces, 6x vamos a igualarlo a 0. O la segunda derivada igualamos a 0. ¿Ya? Entonces sería 6x igual a 0, x igual a 0 sobre 6, y 0 sobre 6 es 0. ¿Ya? La idea sería, tengo 0 pedacitos de pizza para 6 personas. A cada persona le corresponde 0 pedacitos de pizza. Ya es la idea. Ahora tenemos que calcular el valor funcional. ¿Y cómo calculamos el valor funcional? Tenemos que encontrar su parejita. ¿Ya? Recuerden que este 0 es un punto en la gráfica, así que necesitamos su parejita. El otro acompañante, 0, un valor, digamos. A ver, veamos. ¿Cuál sería? Decimos si x es igual a 0, entonces reemplazamos en la función original. ¿Qué sería la pregunta? Esto ya es para la gráfica, ¿no? El valor que vamos a graficar. 0 al cubo menos 3 por 0. 0, 0 y 0. 0 al cubo, 0. 3 por 0, 0. 0 menos 0 sigue siendo 0. Vamos a hacerlo por requisito. Entonces esto es igual a 0. ¿Ya? Bien. Entonces el valor, bueno, el valor que vamos a graficar es el famoso 0,0. Ya esto es para la gráfica. Parece una carita, ¿no? Es 0,0. Ya, ahora tenemos que saber si es o no un punto de inflexión. ¿Ya? Y eso lo hacemos con el análisis en la segunda derivada. Tenemos que ver si existe o no un cambio de signo. A ver, para que tengan la idea, esto funciona así. ¿Ya? Vamos a hacerlo aquí a un ladito. Una línea horizontal y marcamos el 0 como el centro. ¿Y cuáles eran nuestros puntos críticos? Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Estos son los famosos puntos críticos. ¿Ya? Entonces, ¿y dónde está el punto de inflexión? Está en 0, ¿no? X igual a 0. O sea, está aquí. Analizamos el intervalo anterior y el intervalo posterior. Entonces, vamos a analizar desde menos 1 a 0 y luego de 0 a 1. ¿Ya? De menos 1 a 0 y luego de 0 a 1 vamos a ver ese cambio de signo si existe. Y si existe cambio de signo, existe un punto de inflexión. Ahora vamos a ver cómo sería.
El primer intervalo va a ser desde menos 1, menor a x, menor a 0. El segundo va a ser de 0, menor a x, menor a 1. ¿Ya? Este 0 vamos a hacerlo un poquito más chiquitito. Esto era igual a 0, ¿no? Ya. Bien, vamos a analizar. Recordemos que el tema de los puntos de inflexión analizamos con la segunda derivada. Decimos coma, coma, entonces, la segunda derivada de la función, en este caso es 6 por x. 6 por x. Bien. A ver, un valor que esté desde menos 1 a 0, podríamos decir menos 0,5, ¿no? Un valor de 0 a 1, podríamos decir 0,5 positivo. Este menos 0,5 lo podemos representar como menos 1 medio. Esto lo veríamos un poquito más directo en la calculadora. Si notamos menos 1 medio, es lo mismo a tener, se le da menos 1 medio. Con este botoncito, el que está arribita de del, ¿no ve? El que dice ese sí, solo sí de menos 0,5. ¿Ya? Entonces esto es menos 1 medio y esto era 1 medio. ¿Ya? Entonces podríamos anotar aquí menos 1 medio. Y aquí podríamos anotar 1 medio. Menos 1 medio que sería menos 0,5 y 1 medio que sería 0,5. Hacemos esta multiplicación. Cuando tenemos una fracción por un número entero, arriba con arriba y abajo con abajo. Aquí este 6 está dividido entre 1, así que sería 6 entre 1, 6, ¿no? Sería 6 por menos 1, menos 6. Menos 6 entre 2 sería menos 3. Sería menos 3. 6 por 1, 6, 6 entre 2, 3. ¿Listo? Sería 3 positivo. En este caso, 3 negativo. ¿Ya? Bien. Aquí solo tenemos que analizar lo siguiente. Si hay cambio de signo. O sea, si antes era negativo y después positivo, hay cambio de signo. Si antes era positivo y después negativo, hay cambio de signo. ¿Qué pasaría si no hubiera cambio de signo? En ese caso no existe punto de inflexión. Con que cambie el signo, sabemos que hay un punto de inflexión. Entonces aquí vamos a anotar si hay o no cambio de signo. En este caso sí hay, ¿no? Primero era negativo y después era positivo. Por lo tanto decimos que hay cambio de signo. Por lo tanto decimos entonces existe un punto de inflexión. ¿Ya? Bien. Esa es la idea con todo este ejercicio. Vamos a borrar ya para hacer la grafiquita. Y en la gráfica es una recopilación de todo. O sea, tenemos que ver todo lo que hicimos antes para poder hacer eso. Ya sabemos que existe un punto de inflexión, ¿no? Entonces decimos que el punto de inflexión está en 0,0. ¿Ya? Porque primero calculamos el valor de x, luego necesitamos el valor de y, o sea, su valor funcional, que era 0,0. Ahora tenemos que saber si esto es o no un punto de inflexión. A través del análisis deducimos que es un punto de inflexión. Por lo tanto, el punto de inflexión está en 0,0. Y esto fue un cálculo auxiliar para saber qué valor reemplazar, ¿no? Bien, entonces lo primero es marcar el plano cartesiano, tomando en cuenta que el eje horizontal es para x, el vertical es para y, que esto viene desde menos infinito a más infinito, igualmente por acá, ¿no? Esto viene desde menos infinito hasta más infinito. Recordando que infinito es una expresión que indica números muy grandes o muy pequeños, ¿ya? Bien, comencemos por el principio. Puntos críticos, aquí está. Puntos máximo y punto mínimo. Este símbolo como un conito significa i, ¿ya? Punto máximo es menos 1, 2, menos 1, 2, 1 menos 2, 1 menos 2. ¿Ya? Entonces, este es un máximo
Este punto es un máximo y este punto es un mínimo. Ahora marquemos el punto de inflexión. 0,0. Este 0,0 es un punto de inflexión. ¿Ya? Bien. Ahora, te dice que desde menos infinito hasta menos 1 tiene que crecer. Desde menos infinito hasta menos 1 tiene que crecer. ¿Ya? Luego desde menos 1 a 1 tiene que decrecer. Aquí me falta una R. Bueno, la función decrece, ¿no? Estaría bien, ¿no? Pero bueno, la función tiene que decrecer. Entonces, desde menos 1 a 1, aquí está el menos 1 y aquí está el 1. Entonces, su representante es este y este, ¿no? Entonces, esto tiene que ir hacia abajo. Y luego de 1 a más infinito tiene que volver a crecer. Entonces, desde el 1 al más infinito tiene que crecer. Ahí, perdón. Tiene que crecer, ¿ya? Calculamos las concavidades, encontramos que en menos 1 hay una cóncava hacia abajo. Eso significa que aquí el menos 1 va a ser al menos así, ¿ya? Así. Así. Ya más o menos así. Ahora, te dice que en 1 hay una cóncava hacia arriba. O sea, luego va a pasar a ser así. O sea, de ser así, va a pasar a ser así. ¿Ya? Y el punto medio, o sea, donde cambia el sentido de la concavidad, es el punto de inflexión, que en este caso está en 0,0, que estaría este puntito de acá. Eso es la mitacita, donde pasa a ser un punto, bueno, una cóncava hacia abajo, va a ser una cóncava hacia arriba. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Y nos tiene que salir este tipo de gráfica. Entonces, con esa idea en mente, la gráfica va a ser más o menos de este estilo. Si te dice que de menos infinito hasta menos 1 va a crecer, entonces esto va a ser así. Desde menos infinito hasta menos 1 va a crecer. Y desde menos 1 hasta 1 va a decrecer. Entonces, desde menos 1 hasta 1, entonces de aquí hasta aquí, tiene que ir hacia abajo. Entonces esto va a ser así. Y luego te dice que de 1 a más infinito va a volver a crecer, entonces esto tendría que ser así. Y se forma la gráfica. Y demostramos que en menos 1 hay una cóncava hacia abajo, en 1 una cóncava hacia arriba, y el punto de inflexión sería el punto medio, de donde cambia de ser una cóncava hacia abajo a ser una concavidad hacia arriba. Esa sería más o menos la idea con este ejercicio. Y ahí termina. Así como dato adicional, podríamos decir que su dominio e imagen de la función, el dominio de la función e imagen de la función son todos los números reales. No pide en este caso el ejercicio, pero así como dato adicional, ya que es una función polinómica. Y dentro de las características de esa función polinómica te dice que su dominio son todos los números reales, igualmente su imagen. Bueno, más que todo su dominio. Su imagen en este caso tendríamos que deducirlo a través de la gráfica, pero en este caso cumple, ya que podríamos decir que la gráfica se desplaza por todo el eje, en este caso el eje X y el eje Y, diciendo así que su dominio, recordemos que son los valores de X y la imagen son los valores de Y. Por lo tanto, ya que la gráfica se desplaza horizontalmente por todo X, podemos decir que su dominio son todos los números reales. Ahora hablando de la imagen, ya que se desplaza verticalmente sobre todo el eje Y, porque esto viene desde abajo, sube hasta aquí, esto baja, pero vuelve a subir. Por lo tanto se desplaza por todo el eje Y. Podemos decir que igualmente su imagen son todos los números reales. Así como dato adicional. Bien, eso sería todo. Gracias por asistir a las ayudantías.